Y sean bienvenidos a este Abierto por Vacaciones. Hoy les hablaremos de Semana Santa. Ayer hubo una reunión de la Asociación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ellín y les hablaremos de las conclusiones con el presidente de esta Asociación de Cofradías y Hermandades, como decimos, de la Semana Santa de Ellín. También les hablaremos de los datos del paro del mes de agosto, de cómo han ido en nuestra comarca Campos de Ellín. También hablaremos de un problema medioambiental, concretamente en la laguna de Alborac, pero antes tenemos que informarles sobre un atraco, una persecución de película que se produjo el pasado viernes, que comenzó con el atraco a la estación de servicio de Iso y también se saldó con una agente de la policía local herida. Vamos a hablar con el jefe de la policía local de Ellín, con Francisco José Paterna. Muy buenas, cuéntanos cómo vivisteis desde la policía local este hecho y esta persecución. Bueno, la verdad es que, como he repetido ya en varias ocasiones, se produjo una llamada a la jefatura de la policía local en el que se nos solicitaba, bueno, pues atender un supuesto atraco en una gasolinera de la ciudad de Ellín. En cualquier caso, esta intervención fue rápida porque enseguida también fue casualidad de que los agentes de policía local que estaban destinados en moto, bueno, pues localizaron al vehículo y, bueno, pues inició también una persecución. Una persecución que, bueno, pues en principio pretendía ser sencilla, pero que fue bueno, pues entre comillas, un poco también espectacular. Con la mala fortuna de que, bueno, de que una agente motorizada sufrió unas lesiones en la persecución de la que, bueno, que tuvo esa atendida en los servicios de urgencia del hospital. Y bueno, pues en la actualidad, gracias a Dios, está con la baja médica, pero bueno, está convaleciente y por lo que puede haber pasado, pero bueno, está recuperándose. Posteriormente, bueno, o sea, se inició junto con Policía Nacional y Guardia Civil bueno, pues intentar localizar este vehículo, con la fortuna de que, bueno, gracias a la colaboración excelente de los cuerpos y fuerzas de seguridad, pues fue localizado el vehículo y con posterioridad la persona que supuestamente, bueno, pues había perpetrado el atraco. Y la persecución puso en peligro a ciudadanos, ¿no?, de la localidad. Sí, bueno, la verdad es que supuestamente, bueno, como en cualquier otras intervenciones, fue bueno, pues una persecución de este vehículo de turismo. Lo que pasa es que fue una persecución, digamos, por calles del casco antiguo, calles muy estrechas, y bueno, pues cuando se coge una cierta velocidad en estas calles, pues la aparente velocidad del vehículo siempre es más de la que en realidad lleva, pero claro, con la peligrosidad. También es cierto de que eran unas horas muy tempranas de la tarde y unida también a la calor de estos días, que todavía no ha sido el verano, pues había muy poquitos ciudadanos o peatones. Esto también ayudó a que, bueno, quizás dentro de la peligrosidad de esta persecución entre Policía Nacional y Policía Local, pues no se viera quizás más agravada y el riesgo también fuera mínimo. ¿Y el momento de la detención del asaltante? No, vamos a ver, fue una detención organizada y sin más incidencias de que no hubo resistencia y poco más. El atestado está en vía judicial y poco más que decir de este tema. ¿Y cómo se encuentra, lo más importante, la gente de la policía local herida? Sí, bueno, o sea, la gente sufre quemaduras por el arrastre de, bueno, pues haberse caído de la motocicleta policial y bueno, pues dentro de las lesiones que podemos considerar, pues en principio graves, está en su domicilio convaleciente y bueno, pues recuperándose y con los tratamientos médicos oportunos. ¿Y fue importante en esta operación la coordinación entre los cuerpos? Sí, la verdad es que, bueno, ya desde hace tiempo la cooperación entre los tres cuerpos de seguridad, Guardia Civil, tanto Policía Nacional, con nosotros, los tres cuerpos, la verdad es que está pasando desde hace algunos años por su mejor momento.
no hay que decir ni que sea mejor ni peor que antes, sino que la colaboración y el trabajo que estamos haciendo nuestros cuerpos creo que es encomiable. En este caso, como se trató del casco urbano, bueno, pues junto con Policía Nacional, bueno, pues se desplegaron los indicativos oportunos para la localización de esta persona, junto con Guardia Civil, que también coordinó en los extrarradios de la localización de este vehículo. Francisco José Paterna, jefe de la Policía Local de Ellín, muchísimas gracias por haber prestado la atención a Televisión Ellín, muchísimas gracias por la operación que habéis realizado y sobre todo que se ponga bien la agente herida, que al fin y al cabo es lo que más nos preocupa. Continuamos con más temas en este Abierto por Vacaciones y nos vamos ahora a la Laguna de Alborá. La Laguna de Alborá es el único humedal que tiene Tobarra, además de ser una microrreserva. La semana pasada aparecieron peces muertos y vamos a hablar sobre el estado de este lugar tan maravilloso de Tobarra, que tiene muchos problemas. Vamos a hablar con la concejala de Medio Ambiente de Tobarra, Esperanza Martínez. Esperanza, cuéntanos, ¿cuál es la situación, cuál es el estado y qué os encontrasteis la semana pasada? Bien, buenos días. Gracias a Televisión Ellín por preocuparse por la situación de Tobarra. Bueno, pues hace unas semanas tuvimos el aviso de un vecino de que el estado de la laguna era un poco preocupante porque habían aparecido peces sobresaliendo, intentando respirar. Yo vine, lo comprobé y efectivamente era así. Me puse en contacto automáticamente con Ángel Palacios, que es el que tenemos aquí de referencia de la Confederación. Me puse en contacto con los agentes medioambientales, con Seprona, por si era algún tipo de vertido. Pues al final, entre todos, Ángel Palacios vino inmediatamente junto con nuestro capataz, hicieron una previsualización previa, tomaron muestras del agua para ver la calidad y qué era lo que posiblemente podía ser. Y Confederación al final se ha lavado un poco las manos porque el informe no ha sido muy preciso ni muy escueto. Los agentes medioambientales han estado aquí visitando y estando de la mano y pues entre vacaciones, no vacaciones, al final la semana pasada aparecieron ya carpas muertas. También dio el aviso un profesor de universidad que estaba haciendo un estudio sobre el estado de la laguna precisamente. Vinimos a retirarlas y al final pues hicimos un trabajo de coordinación con los agentes medioambientales para dejarlas porque el estado era de avanzada descomposición. Y entonces pues ahora mismo estamos en la laguna, podéis comprobar, estamos a primera hora de la mañana, que aparece un manto como de espuma. Y estamos esperando el resultado de unas analíticas que ha pagado el Ayuntamiento de Tobarra. Esperanza, ¿cuál es la hipótesis que sostenéis en el Ayuntamiento? Porque esto creo, si no me equivoco, ¿no?, que ha pasado en otras ocasiones. Sí, esto ya ocurrió unos años atrás. Nuestra hipótesis y la de los agentes medioambientales es, como ha sido un año de mucho calor y no ha llovido tanto en este verano, pues que posiblemente con las filtraciones de los cultivos intensivos de la zona haya habido una creciente, haya aumentado el crecimiento de algas y que por lo tanto se hayan quedado sin oxígeno los peces y que por eso hayan tenido que subir a la superficie y respirar por el gran calor. No sé, según la hipótesis de la Confederación es por el vertido posible de las aguas residuales que hay aquí cerca. Pero la hipótesis nuestra, y esperamos que la analítica sí también lo saque, de que es por un aumento en los nitratos. Porque los vertidos, ¿no?, de las aguas residuales están relativamente lejos, además está al otro lado de la carretera, ¿no?, para llegar aquí, y sin embargo toda esta zona, ¿no?, es de cultivos intensivos, toda la zona que hay detrás, además hace la zona baja, ¿no?, que es en la laguna, ¿verdad? Sí, aparte no puede ser nosotros descartamos que haya sido por las aguas residuales porque es que ha pasado lo mismo que pasó en el año 2000, creo que fue en el año 2014 o 2015. En el año 2014-2015 no se estaba virtiendo las aguas residuales ahí. Entonces, si ya ha habido un episodio anterior y ahora está pasando precisamente lo mismo, pues descartamos que sea por el tema de las aguas residuales. Lo que entendemos es que la Confederación se quiere desvincular,
que tampoco lo entendemos porque la laguna es de su competencia y ya desde el ayuntamiento vinimos advirtiendo de que tenían que llevar un mantenimiento, sobre todo por la vegetación exterior y de todo eso. Entonces... ¿Qué pasos, Esperanza, podemos dar desde el ayuntamiento, ¿no? Cuando tengáis todos los informes, toda la información? ¿Qué pasos podemos dar para proteger este lugar? Bueno, pues a ver, lo que nosotros pretendemos es que se pueda hacer una, digamos, una zona cero, de que no se pueda cultivar nada en un círculo preventivo, porque es que aparte la laguna está incluida dentro de la Red Natura 2000. Entonces, la Red Natura 2000 vienen con una legislación europea que exigen unos criterios y esos criterios nosotros entendemos que no se están siguiendo aquí. Vamos a explicar cuál es la importancia de este lugar, ¿no? De esta microrreserva. Bueno, pues para Tobarra es el único humedal, como tú has dicho al principio, es el único espacio natural que tenemos donde poder respirar. Aquí hay muchas rutas de senderismo, hay muchas rutas de correr, la gente viene a merendar. Desde que estamos en el ayuntamiento queremos potenciar este lugar, hicimos una recogida selectiva de basura de todo lo que había alrededor, se han realizado microteatros aquí, o sea que es que al final es un espacio en el que se puede dar mucho juego si se tiene bien, claro. Además, sí, también las especies de animales, ¿no? que viven alrededor, el lugar cerca, ¿no? de los saladeros de Cordovilla, ese microclima, ¿no? y ese lugar tan especial que tenemos, y también la vegetación singular que tenemos en este lugar. Sí, al final yo creo que como no protejamos todo este entorno es que lo perdemos, o sea, es que perdemos tanto la vegetación, como tú dices, como tanto las aves, los peces. No sé, yo soy partidaria de que si desde el ayuntamiento no tenemos competencia alguna, pero aún así estamos ahí en el pie del cañón. Nosotros no nos apartamos de realizar ningún tipo o sea, si tenemos que aportar X para hacer X, nosotros lo hacemos, pero tampoco podemos ser la cabeza de algo que no es nuestra competencia, pero tampoco queremos que se llegue a perder. Esperanza, y no sé, la consejería, las instituciones, ¿os han dicho alguna respuesta? ¿Os pueden echar una mano? ¿Os pueden ayudar en algo? Sí, la semana pasada estuvo aquí el viceconsejero de Desarrollo Sostenible, Fernando Marchán. La alcaldesa le explicó toda la problemática tanto de la laguna como del cactus de Arizona y de todo lo que tenemos aquí en el municipio, y se fue con el compromiso de que se iba a realizar algún tipo de actuación de la mano con la Confederación. Pues Esperanza, esperemos que podamos proteger este lugar, que sigamos conociendo, ¿no? como la conocíamos antes, la laguna de Alborá, que es un sitio que si no Tobarra pues no se entendería igual, ¿verdad? Exactamente, es un espacio que tenemos aquí que se le puede dar muchísimo juego y es un espacio natural que tenemos que conservar. Pues la laguna de Alborá en peligro, vamos a proteger nuestros espacios naturales y un lugar tan importante como es este para el municipio de Tobarra. Y volvemos de la laguna de Alborá para informarles de otra operación policial saldada con éxito. Concretamente es de la Benemérita de Ellín, de la Guardia Civil de Ellín, donde también colaboraron la Guardia Civil de Tobarra y Ontur en un delito contra la salud pública que se saldó con un detenido y también otro de fraude eléctrico, porque tenía la electricidad pinchada. En esa detención también se incautaron 52 plantas de marihuana. Efectivos del equipo de investigación de la Guardia Civil de Ellín, en el marco de la operación Almunia, ha detenido a un vecino de Ontur de 27 años de edad como un presunto autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de cultivo o elaboración de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico. Al detenido se le intervinieron 48 plantas de cannabis sativa que formaban parte de una plantación indoor y 4 cultivadas en el exterior. La Benemérita de Ellín inició a mediados del mes de julio actual una investigación a raíz de la instalación de un toldo de grandes dimensiones en el exterior de una vivienda en la localidad de Albatana. Tras inspeccionar el exterior de la vivienda, pudieron observar varias ramas de plantas de marihuana que sobresalían del toldo, así como salidas de aire de grandes dimensiones que procedían del interior del domicilio y un enganche ilegal al sistema eléctrico público para evitar el contador oficial instalado en la vivienda.
Una vez constatadas las sospechas y contando con la pertinente autorización judicial, la Guardia Civil llevó a cabo un registro en el domicilio investigado, donde se localizaron varias estancias acondicionadas para el cultivo indoor de cannabis sativa y que contaba con todos los elementos necesarios para completar sus distintas fases de crecimiento. En los distintos servicios operativos que finalizaron con el esclarecimiento de los delitos investigados, intervinieron efectivos tanto de la Guardia Civil de Tobarra como de ONTUR. De los hechos investigados se han instruido diligencias que fueron puestas a disposición del juzgado número 3 de Ellín en funciones de guardia. Y después de esta información ya nos ponemos la mascarilla porque tenemos a un invitado con nosotros. Vamos a analizar los datos del paro del mes de agosto que salieron hace poquito y vamos a hablar con el secretario general de UGT en la provincia de Albacete. Lo tenemos aquí con nosotros. Javi, muy buena, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas. Cuéntanos, ¿cómo analizamos los datos del paro? Hemos visto que a nivel nacional ha sido una gran bajada del paro a nivel nacional, se está vendiendo, ¿no?, como un histórico, ¿no?, bajada, pero la tendencia en nuestra comarca nunca es similar al resto del país, ni siquiera a la región, ni siquiera incluso a los datos de la provincia, ¿no?, porque nosotros aumentamos los datos del paro. ¿Por qué es eso? Bueno, aquí siempre vamos a contrapié, ¿no? Siempre vamos a contrapié, sí. En la comarca de Ellín, la verdad que la tendencia, pues nosotros siempre la rompemos aquí. Lo que sí que es verdad que estamos en un periodo de crecimiento económico, como vaticinaban todos los organismos. Se está creando empleo, se está recuperando ese empleo que estaba en ERTE producto de la crisis y desde luego las cifras son positivas. También en la comarca, pese a ese crecimiento del desempleo, si miramos los niveles de desempleo que habían en el 2020, en agosto de 2020 y 2019, vemos que estamos por debajo de ese nivel de desempleo. Entonces, destacar ese punto de vista positivo, aunque la asignatura pendiente de nuestra comarca precisamente es el alto nivel de desempleo y que necesita pues medidas oportunas y necesarias para que podamos reducir las cifras de desempleo a su mínimo exponente. Pero evidentemente todavía queda mucho por hacer, hay que aprovechar este impulso que la economía está tomando y también el impulso que va a propiciar estos fondos que vienen de la Unión Europea para fortalecer el crecimiento económico, dar una mayor solidez al sector industrial de nuestra región, de nuestra provincia y de nuestra comarca y evidentemente gestionarlo de la manera más adecuada para que el empleo que se cree pues sea un empleo duradero y no sea de carácter temporal y precario como el que se está generando en la actualidad, que esa es la asignatura pendiente que tenemos dentro de este proceso de reactivación económica. Sí que es verdad que si lo comparamos con el mes anterior no podemos decir que sean positivos, ya que aumenta el desempleo, pero como tú dices, del año anterior, 2020, son datos mucho mejores, de 2019 son mejores, del agosto de 2018 también son mejores, ¿no? Estamos en unos niveles más positivos, ¿no?, que incluso prepandemia. Sí, estamos en unos niveles más positivos, además teniendo en cuenta también que, por poner un ejemplo, el sector de agricultura, vemos que en plena campaña se ha crecido el desempleo en ese sector, que llama la atención, pero es verdad que mucho del empleo que se está creando en ese sector no está repercutiendo en las estadísticas, porque bien en mano de obra que se está importando de otra comunidad, la comunidad murciana, o directamente porque no pasan por las oficinas de desempleo de aquí de Ellín a la hora de ofrecer, ofertar esos puestos de trabajo, que creo que es importante. Pero desde luego sí, también es muy necesario que las reglas del juego en este caso cambien. Estamos e insistimos que es necesario una nueva legislación laboral que fortalezca las relaciones laborales, que propicie que el crecimiento económico se transforme en un empleo más duradero, con derechos y en mejores condiciones que en el actual, ya que si no lo hacemos así, en este momento sí que estamos viendo un repunte importante del empleo, pero todavía la temporalidad es una asignatura pendiente y muchas veces hasta la parcialidad involuntaria de estos contratos que se están creando. Por eso instamos al Gobierno de la Nación a que sigamos negociando ese marco
legislativo necesario para que las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras sean mejores que las actuales. Hablamos muchas veces, ¿no? Hemos hablado, Javi, que vosotros defendéis, ¿no?, que se derogue la reforma laboral, incluso se llegó a prometer por determinados sectores del gobierno de España, aunque también se dijo que no se iba a derogar, sino que se iba a reformar. ¿Vosotros por qué abogáis? Nosotros abogamos por el consenso, dentro del marco del diálogo social, que no solo es el punto de vista de los trabajadores, sino que también están los empresarios y el gobierno en este caso, que lleguemos al mejor de los acuerdos. Evidentemente está probado y comprobado que esta reforma laboral sirvió para destruir empleo, sirvió para despedir y no sirvió para otra cosa. Con lo cual creo que es el momento, en este impulso económico que estamos viendo y en esta reactivación económica, pues que cambiemos unas reglas del juego que abogue precisamente por lo contrario, por dar estabilidad al entorno laboral, por fomentar los contratos con derechos, contratos a tiempo completo, contratos indefinidos, que dé estabilidad a los trabajadores y a las trabajadoras y una oportunidad de empleo a nuestros jóvenes, que es fundamental, porque son uno de los colectivos que más sufren el desempleo junto con las mujeres. Has hablado de los jóvenes y de las mujeres, te quería plantear yo eso, esas dos brechas que tenemos, el paro masculino es la mitad, ¿no?, que el femenino, es el doble el paro en mujeres que en hombres, y también ese desempleo, ¿no?, de los menores de 25, que también vemos, además ahí lo estamos viendo en ese gráfico, ¿no?, que lo pueden ver nuestros telespectadores, la gráfica, la línea roja es la de las mujeres, que prácticamente duplica, no, prácticamente no, la llega a superar, ¿no?, el doble del paro masculino. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para superar esa brecha y que no haya tanta desigualdad? Pues hay desigualdad no solo en el empleo, sino también en las condiciones laborales que tienen las mujeres con respecto de los hombres. Y evidentemente, cuando existe un problema que ya todo el mundo evidencia, lo que hay que poner en marcha son medidas necesarias y además dirigidas a paliar esta situación. Medidas que favorezcan que se cree más empleo femenino, que la mujer tenga más facilidad para incorporarse al mundo laboral y en mejores condiciones. Por eso la Ley de Igualdad Retributiva es una herramienta que se formula dirigida precisamente a erradicar esas desigualdades, pero queda todavía mucho camino por recorrer. Es fundamental favorecer la incorporación con medidas positivas dirigidas a la creación de empleo femenino, y como tú bien has dicho, duplican el desempleo de los hombres y queda todavía mucho trabajo por hacer en materia de igualdad para que las mujeres se incorporen, y además se incorporen en igualdad de condiciones que los hombres, que se rompan esos techos de cristal y se denosten esos suelos pegajosos que están padeciendo las mujeres. La mujer no cobra lo mismo por el mismo trabajo que un hombre, y eso es una realidad, ¿no? Y por eso nosotros, a través en Albacete del Observatorio de Igualdad, sí que estamos haciendo una foto fija de cómo está el entorno laboral en nuestra provincia, para ver dónde tenemos que dirigir las medidas que podamos negociar con los empresarios y con las instituciones dirigidas a paliar esta problemática que también sufrimos aquí en Albacete y en Ellín, por supuesto. Javi, sin embargo, es algo que preocupa mucho, ¿no?, el paro juvenil, los jóvenes, los menores de 25, ¿no?, les cuesta mucho encontrar, sobre todo, ese primer empleo, ¿no?, que cuesta, que siempre vemos en las ofertas de trabajo con experiencia. Vemos ahí el gráfico de los menores de 25 años, ¿no? También vemos que aumentan bastante, ¿no?, en las mujeres, pero no es igual, ¿no? Ahí las diferencias no son tan grandes, ¿no? Estamos hablando de nuestra comarca, en Campos de Ellín, 30 mujeres más desempleadas que hombres, no es el doble, no es un 30% quizás. No hay tantas dificultades, no hay tanta brecha, tenemos una esperanza, ¿no?, en que los jóvenes no lleguen con esta desigualdad, o sí, o hay el miedo. Es todavía es un problema muy importante la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, porque no solo tienen más dificultades de incorporarse, sino que además sufren más la precariedad. Los contratos son más precarios, los contratos tienen un carácter temporal todavía más alto que el resto de
rangos de edad, y evidentemente que tenemos que focalizar el problema para poder poner las soluciones, ¿no? Esos dos sectores que estamos analizando sufren especialmente el desempleo, y las medidas que se pongan en marcha tienen que ir dirigidas a esos colectivos que peor lo están pasando, ¿no? En este caso, jóvenes menores de 25 años y mujeres. Y aunque las cifras sean menos malas que las anteriores, pues sí que siguen siendo todavía un problema pues muy importante la incorporación de nuestros jóvenes, y hemos perdido mucha juventud que ha tenido que buscarse su futuro laboral fuera de nuestra provincia, incluso de nuestro país, que no podemos permitirnos el lujo de perder esa generación que además está muy bien preparada, que son grandes profesionales y que además otros países están utilizando en beneficio propio. Por eso hay que modificar la legislación actual, hay que aprovechar como he dicho antes, aunque me repita, esta reactivación económica para que pueda ser una posibilidad de empleo para jóvenes, mujeres, y para que ese empleo sea de larga duración, con derechos, y que dé la posibilidad de que nuestros jóvenes pues puedan fijar población y puedan incluso trabajar en esos pueblos que nosotros aspiramos a que no se queden vacíos, y que es una problemática para nuestra tierra. Por eso tendremos que orquestar todas las medidas necesarias precisamente para dar esa oportunidad, para aprovechar el impulso y para evitar que nuestros jóvenes tengan que salir fuera a buscarse la vida, como está ocurriendo en la actualidad. Por eso creo que hay muchas asignaturas pendientes, pero es verdad que hay una oportunidad que tenemos que utilizar y que tenemos que aprovechar, y en eso nos tenemos que ocupar. Y eso solo se puede hacer dentro del marco del diálogo social, dentro de la concertación social, trabajadores, empresarios y administraciones. Aquí nos jugamos mucho y tenemos que aprovechar todos los recursos que nos vienen para mejorar notablemente las condiciones laborales de nuestro país. Estamos viendo ahora que has puesto encima de la mesa, ¿no?, el diálogo social, que se ha llegado durante la pandemia a grandes consensos entre los sindicatos obreros, entre la patronal, el gobierno, ¿no? Hablamos de los ERTE, de ese paquete de medidas sociales. Sin embargo, ahora que se ha puesto otra vez el gobierno, ¿no?, esa intención de subir otra vez el salario mínimo interprofesional, ya la patronal no se ha salido, ¿no?, del consenso. ¿Qué opinión te merece a ti que se suba ese anuncio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de subir el salario mínimo otra vez, esa subida inmediata, ¿no?, como anunció? Pues que es necesario en este momento. Es verdad que ni tan siquiera nosotros hemos podido llegar a un acuerdo con el gobierno hasta el momento. Creo en la concertación social, en el diálogo, y creo que vamos a llegar al mejor de los acuerdos. En este momento, donde el IPC interanual ya está en un 3,3, donde la luz, pues todos hemos sido testigos de lo que ha pasado en este mes de agosto, es necesario que se suba el salario mínimo interprofesional, que además es el salario que afecta a las personas que más dificultades tienen para llegar a final de mes, y en el contexto en el que estamos de crecimiento económico creo que es el momento. Nosotros, los sindicatos de clase, Comisiones Obreras y UGT, abogamos por una subida de 25 euros para este año, con el horizonte a 2023 de llegar a los 1.060, que es el 60% del salario medio de nuestro país. Y ese es el objetivo que tenemos como sindicatos de clase de España, ¿no? Pero evidentemente el diálogo social ha dado muy buenos resultados. Creo que las cosas se tienen que hacer por acuerdo, y la dirección que se tiene que tomar es la que en el seno de la negociación se establezca. Estamos en desacuerdo con el gobierno con esa margen que ha puesto de los 15 euros para el 2021, además sin carácter retroactivo, y creo que en futuros días pues podamos llegar a un acuerdo que satisfaga a las partes, analizando la situación, contextualizándola, y que además el acuerdo sea satisfactorio, porque esa subida del salario mínimo interprofesional va a repercutir en la demanda interna, va a mejorar el consumo, con lo cual va a fortalecer precisamente el sector servicios y mejorará pues también el empleo en ese sector.
Por eso es fundamental fomentar el diálogo, que está dando buenos resultados, y desde luego tenemos que aprovechar el impulso. Javi, estoy escuchando los mismos argumentos que escuché por parte de la patronal en la anterior subida del salario mínimo, que iba a aumentar el paro, que al final no se vio, incluso se mejoró en algunos casos, ¿no? El empleo, ¿no? La empleabilidad se aumentó, pero estoy escuchando los mismos argumentos y sobre todo apuntan a pequeños agricultores que, por cierto, algunas organizaciones no lo representan. Pero bueno, ¿cómo veis esta subida? ¿Podría afectar a determinados empresarios pequeños? ¿Podría ser negativa a algunos sectores? ¿Algunos de estos argumentos de la patronal los compartís o no? ¿Lo veis de otra manera? Si el problema de las empresas es subir el salario mínimo interprofesional, tenemos un problema más grave de lo que nos pensábamos. No comparto esas tesis, todo lo contrario. Sí que vimos cómo se ha afrontado una crisis en 2008-2012 de una manera y cómo se ha afrontado esta crisis con un resultado totalmente diferente. Hemos mantenido el empleo, pero también hemos mantenido muchísimas empresas que se hubiesen perdido con esa fórmula anterior, esa fórmula de la austeridad, esa fórmula de los recortes. Por eso creo que están fuera de contexto en ese planteamiento, que la subida del salario mínimo interprofesional es necesaria, que quien peor lo está pasando precisamente son esos trabajadores, esas trabajadoras que perciben ese salario mínimo ante una situación de inflación desatada, de impulso o crecimiento de los precios, y desde luego esa pequeña alza, incluso el horizonte que nos marcamos como país de llegar a los 1.060 en 2023, creo que no va a afectar a ningún tejido productivo, no va a arruinar a ninguna empresa, sino todo lo contrario, va a fortalecer a muchas porque van a mejorar su capacidad productiva y los trabajadores van a poder desarrollar un proyecto vital adecuado a los momentos en los que estamos. Entonces, creo que, o no comparto, mejor dicho, esas tesis de los empresarios, y para muestra un botón, ¿no? El salario mínimo interprofesional ha subido de forma importante en los últimos años y no ha supuesto el cierre de ninguna empresa por ese motivo, sino todo lo contrario. Los pequeños agricultores, igual que las empresas, también es verdad que tienen una batería de ayudas que tienen que aprovechar de cara a la contratación y al fortalecimiento del empleo. Son ayudas bastante importantes que además les animo a que estudien, porque se pueden aprovechar y pueden mejorar su capacidad productiva, incentivando en este caso la contratación y la ampliación de sus propios negocios. Entonces, alejado de esa postura de la patronal, evidentemente, y creo que no va a ser un problema para nadie. Hemos visto, ¿no?, los datos del paro, los hemos comparado incluso con años prepandémicos, ¿no? Estamos en un momento quizá de subida, ¿no?, de los datos del empleo en nuestro país, en nuestra comarca también, y esos fondos, ¿no?, europeos de resiliencia, esos fondos europeos que vienen, que parece que va a ser la panacea, va a ser así, nos va a repercutir, vamos a generar empleo, va a haber una situación más positiva de aquí en los últimos años cuando hagan efecto esos fondos. Evidentemente nos van a inyectar una cantidad de dinero muy importante, pero en nuestras manos va a estar el gestionarlo adecuadamente para que tenga el mejor y el mayor impacto posible. Y eso va a ser un trabajo de todos que tendremos que desarrollar, porque el dinero, si no sabemos gestionarlo, si no sabemos ponerlo donde verdaderamente tenga un impacto mayor, pues al final tendrá un recorrido muy corto. Necesitamos establecer unas bases fuertes para que ese dinero sirva para fortalecer el sector industrial de nuestro país, para fortalecer los sectores estratégicos en los distintos territorios, para que puedan producir ese crecimiento económico y esa generación de empleo. Y lo que he dicho antes, ¿no?, se tienen que sentar las bases para que ese empleo no sea un empleo de corta duración, sino todo lo contrario, sea un empleo estable, con derechos, y que den esa seguridad también a las empresas, ¿no?, y mejoremos la competitividad y la productividad de nuestros negocios. Por eso creo que es muy importante esa gestión de esos fondos, que sí que es verdad que es una cantidad de dinero muy importante que va a venir a nuestro país y que nos puede ayudar mucho, pero si somos capaces de gestionarlo adecuadamente, si dejamos al margen intereses propios de organizaciones y nos ponemos en un frente común, ¿no?,
que el objetivo es el crecer económicamente y generar ese empleo que necesitamos, sobre todo en zonas donde más padecemos el desempleo, como en nuestro municipio de Ellín o nuestra comarca, ¿no?, que sufre el desempleo de forma notable desde hace varias décadas. Tenemos en la comarca agricultura que ha bajado durante este mes, una bajada importante, pero quizás palie el mes que viene con el comienzo de las campañas de la vendimia, de la almendra, que también están aquí, ese pulmón tan importante que tenemos en nuestra comarca, ¿no?, como son el sector agrícola. También los demás sectores, casi todos se reducen, unos más, menos. Sin embargo, servicios y sin empleo anterior son los únicos que podemos decir que son positivos si los comparamos con el mes anterior, ¿no? Ya hablamos que ahí ven además esa gráfica, ¿no?, con el año anterior. Estamos a un nivel parecido, ¿no?, al agosto del año pasado en casi todos los sectores, pero ¿cómo va esa tendencia? ¿A qué se refiere, ¿no?, esta subida desde febrero del empleo en el sector servicios? Pues la incorporación al sector turístico, a la hostelería, incluso la puesta en marcha de los planes de empleo en los distintos ayuntamientos, todo ha venido a ayudar, ¿no?, a la creación de empleo en un sector que frenó casi en seco con la llegada de la pandemia. Por eso es uno de los sectores que mejor están evolucionando en torno al empleo. El sector servicios es lo que nos da soporte ahora mismo al día a día de las personas, ¿no? Sector hostelero, comercial, como he dicho antes, los planes de empleo y otros servicios de distinta índole que vienen englobados en ese sector. Pero desde luego sí que es verdad que tiene un marcado carácter estacional. No nos engañemos, dependiendo también de las campañas vacacionales, pues el sector servicios vemos cómo crea empleo y cuando termina el verano vuelve a crecer el desempleo, ¿no? Igual que cuando llega ciertos periodos de tiempo en el año, pues tiene ese comportamiento. Pero desde luego el sector servicios fue uno de los que más se vio afectado por la pandemia y tuvo que frenar en seco, y ahora está pues tomando esa velocidad de crucero y se está traduciendo en la reincorporación de muchos trabajadores y trabajadoras a los puestos de trabajo. Veremos en el mes de septiembre un retroceso en el sector servicios. Los planes de empleo paliarán ese golpe, ¿no?, que es el final del verano en el sector servicios, ¿o no? Posiblemente, porque acabaremos el periodo estival, las vacaciones. Ahí habrá muchos contratos que están en hostelería que se van a cortar, pero sin embargo se va a poner en marcha los distintos planes de empleo de la Junta de Comunidades y el PERC, que van a amortiguar el impacto de ese desempleo que se pueda crear por los motivos que he dicho antes. Entonces veremos el comportamiento del sector servicios, pero tiene un marcado carácter estacional y se comporta conforme al momento en el que se hace el análisis, ¿no? Cuando llegan las campañas de Navidad o de vacaciones, pues se crea lógicamente más empleo en comercio, hostelería, y cuando terminamos esos periodos pues vemos cómo hay contratos que se cortan y vuelve a crecer. Pero en este caso sí que es verdad que puede compensarse esos cortes de contrato con la puesta en marcha de los distintos planes de empleo. Javi, muchísimas gracias por haber compartido estos datos, por haber mantenido este rato de conversación analizando pues todo lo que refiere al empleo y también algunas pinceladas, ¿no?, de economía que al final también repercuten, ¿no?, en el empleo de las personas de nuestra comarca. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y encantado de estar. Y a ustedes también, muchísimas gracias por estar y compartir estos ratos con nosotros en este Abierto por Vacaciones. Nos vamos unos segundos, pero no se vayan porque volvemos con más temas y ahora vamos a hablar además de algo que a todos nos importa, ¿no?, y lo tenemos en nuestro corazoncito, que va a ser de Semana Santa, la Semana Santa 2022. Vamos a hablar de ella, no se vayan, que ya volvemos.